Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es para mí un gusto, un honor, sobre todo un placer acompañar la moderación de este panel fascinante en el que hablaremos un poco sobre la obra de Asturias, un poco más de lo que hemos venido hablando estos días. Bien, este panel se titula Asturias y sus otros textos, marginalidad, polémica e incomprensión, un título bastante provocador. Bien, y sin mayor preámbulo, quiero abrir el espacio de los micrófonos para nuestros excelentes ponentes del día de hoy. El primero que nos acompañará es el doctor Claudio Maíz. Él es investigador principal del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor de literatura latinoamericana contemporánea de la Universidad Nacional de Cuyo. También dirige la revista Cuadernos del CILHA y el Instituto de Literaturas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras. También es profesor visitante en la Universidad Federal de Minas Gerais, de la Universidad de Concepción, Universidad de Santiago de Chile, entre otros. Es autor de artículos y libros sobre temas de su especialidad, ensayo, revistas culturales, novela histórica y novela contemporánea. Muy bien, doctor Claudio, por favor, los micrófonos son suyos. Adelante. Vamos a compartir la pantalla. Bien, el título de mi intervención es Historia y mito en el mundo de la conquista, Maladrón como novela precursora. Eh, Esta novela es del año 1968. En esta presentación nos interesan tres grandes aspectos. El primero se refiere al campo narrativo, entendiéndose por ello la revisión de algunos problemas genéricos, los debates sobre la historia, los sistemas literarios. El segundo momento apunta a proponer nuestra tesis sobre la capacidad de la novela para representar el fragmentado universo de la conquista. Aludimos también a un corpus de textos novelísticos dentro del cual insertar la novela de Asturias e intentar desde allí una justificación de su lectura de conjunto. En tercer término, nos atendremos a los temas o tópicos tratados en el corpus que contribuyan a optimizar la lectura de Maladrón. En tal sentido, hemos seleccionado dos asuntos destacados de la novela de Asturias: las leyendas geográficas, la búsqueda del istmo, y las quimeras escatológicas, el culto de Maladrón. En otro trabajo hemos reunido un conjunto de novelas históricas, perdón, sobre la conquista española que comparte una serie de elementos, tales como unidad de tiempo, de espacio y tema, pero fundamentalmente es un conjunto homogéneo por cuanto tales novelas recurren a la historia para reinterpretar determinados episodios y analizar la conducta de sus protagonistas. En aquel trabajo quisimos responder algunos interrogantes sobre las razones de la elección del tema de la conquista española. En esta oportunidad nos preocupa, además, reflexionar sobre el género elegido. Dicho de otro modo, ¿a qué estimulaciones se rinde un grupo de narradores hispanoamericanos al tomar los temas de la conquista y qué hace que el género narrativo haya resultado la elección más ajustada al fin perseguido? A la luz de este fenómeno literario, nuestra hipótesis plantea que Maladrón no es una nueva novela histórica por las estrategias narrativas que utiliza, pero sí por el sentido con el que revisa la historia. En consecuencia, la novela de Asturias podría estar motivada en similares causas intrínsecas que han sido registradas a propósito de la aparición de la nueva novela histórica, especialmente en el estudio de Seymour Menton, ¿no? Por ahora agreguemos que hay reescritura de la historia allí donde hubo historia escrita, es decir, donde hubo afirmación de poder y la letra. Asturias nos sitúa fuera del campo historiográfico. Ya no hay personaje histórico relevante de nombre conocido, ni episodio que pueda ser reconocido como tal, a excepción de alguna alusión cronológica. La acción transcurre en el año 1571. El mito movilizante del Istmo, que facilita la ubicación espacial, o las luchas entre españoles e indios. Si el antecedente referencial de la nueva novela histórica es el texto historiográfico,
En Asturias, el esfuerzo expresivo se centra en la recreación, de la oralidad a través del mito. Un intento de recuperar una imaginación dialógica que la ley de la disciplina histórica ha inhibido. Asturias ha reconocido que su narrativa es una prolongación de la gran narrativa de los mayas. A diferencia del corpus novelesco de la conquista, del que hablábamos hace un momento, que siempre trabaja sobre un personaje histórico identificable, Colón, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Lope de Aguirre, entre otros, el Maladrón, los personajes pertenecen al campo imaginario. Algo más, la primera parte del relato tiene como protagonistas exclusivos a los indios. Este detalle singular de la novela de Asturias se corresponde con el pensamiento estético que anima el resto de su obra. Nos referimos a una concepción dialéctica entre mito e historia que trata de dar vida a hechos que carecen de registros, a no ser el inmemorial de la oralidad. La concepción del tiempo que anima el relato es la de los brujos, agoreros y saoríes de la novela, que poseen la facultad de ver, cito, no lo que iba a suceder, sino lo que adelantándose en el tiempo estaba sucediendo. Fin de la cita. Asturias, como él mismo se ha definido, asume el papel del gran lengua. El campo del pasado que Asturias aborda es amplio y ciertamente difuso, la conquista española, pues lo hace desde coordenadas espaciotemporales deliberadamente imprecisas. La novela persigue eludir o suprimir el tiempo, aunque no de manera tan extrema que el único escenario posible sea el del mito. Sin embargo, se las ingenia para que el flujo del tiempo historiográfico de la conquista se interrumpa o suspenda y aflore así el orden acrónico del mito, como las escenas del mundo propio de los indios. Tiempo suspendido sobre un espacio indeterminado conforma la instancia diferida del flujo continuo de la estructuración histórica. Las anacronías tan propias de los otros textos de la nueva novela histórica no se encuentran en la novela de Asturias. En su lugar encontramos restos del pensamiento mágico. Escribe Germán Arciniegas respecto al Mar Caribe. Allí, cito, allí ocurrió el descubrimiento. Se inició la conquista, se formó la Academia de Aventureros. Todo parece una epopeya, todo una novela picaresca. Fin de la cita. El relato se acercaría más a la epopeya por las acciones fuera de lo común llevadas a cabo, pero también aflora el origen picaresco de los protagonistas. Veamos si no sus biografías. Ángel Rojo es un hidalgo, cito, malvenido con su señor padre que llegó a negarlo, buscó la guerra para ganar noblezas en las hazañas, en la cita. Duero Agudo, otro personaje, cito, hambriento, realmente hambriento, cayó en aquel galeón destinado a las Indias con tan poco equipaje que más llevan los que van de un pueblo a otro como peregrinos, orfandad que se comunicaba a sus bolsillos. Fin de la cita. Otro personaje, Blas Centeno, de niño, observa cómo su padre en Torrevieja perseguía herejes para quemarlos. Antolinares, que ha participado en las luchas entre castellanos, escapó a las islas, comillas, donde vine a quedar ciego y de donde navegué nuevamente a tierra firme en una nao de traficantes que robaban indios para dar con ellos en la española y venderlos como esclavos. Fin de la cita. No menos inquietante es la conducta de Lozano Ladrada, otro personaje, asesino, pirata y mentiroso. Pese al subtítulo, la comicidad es el rasgo que le resta gravedad y trascendencia a lo epopéyico. Por ejemplo, llega a ser rabelesiana, como en La muerte de Antolinares, que ocurre entre cólicos por la ingesta de palmitos, o un tanto más sutil, como en Las tribulaciones de Ángel Rostro, cuando sospecha la traición de sus compañeros y decide no bajarse más del caballo, con todas las incómodas implicancias fisiológicas que tal decisión conlleva. De manera que sostenemos que ningún otro género, más que el novelesco, es capaz de manifestar cabalmente el universo agrietado entre la epopeya y la picaresca del período de la conquista. Llama poderosamente la atención entonces el subtítulo de la novela de Asturias, que alude justamente a la epopeya.
El subtítulo manifiesta cabalmente la estructura semántica de la novela, ya que están registrados con claridad dos bloques humanos en pugna, indios y españoles. Se torna un subtítulo indeterminado, en cambio, si consideramos que ciertas acciones han sido deliberadamente presentadas como degradantes en la dimensión heroica de toda épica. La contradicción entre el contenido de la novela y el sintagma epopeya de los Andes Verdes se hace palpable, lo que nos lleva a pensar en una intención irónica. Mediante este procedimiento, el novelista manifiesta la coincidencia crítica, la conciencia crítica, en virtud de que le resta heroicidad a la versión de las crónicas, con lo cual restituye la dimensión humana a los protagonistas. La mayor parte de la novela se refiere al culto de Maladrón, aquel que descree ante la muerte de una posible vida futura. Maladrón se constituye en el símbolo de la desesperanza o del discurso del fracaso, en palabras de Beatriz Pastor. Por tanto, en el mejor símbolo espiritual de la conquista. Veamos las dimensiones espaciales y sus verdaderos sentidos. La búsqueda del istmo para los españoles se ensambla la máquina extractiva de riquezas que anima al imperio. ¿De qué manera? El accidente geográfico conectaría ambos océanos. La ventaja económica de hacerlo consistía en que desde el Pacífico venía el oro y la plata, riqueza que sentada con el oro proveniente de México, y el Atlántico constituía la ruta obligada al puerto de Sevilla. La Habana era el punto de reunión del flujo proveniente del puerto de Veracruz y el de Cartagena. El Caribe se convierte en el centro neurálgico de acontecimientos asombrosos, jamás vividos en ningún otro lugar del planeta. El crítico Nicasio Urbina se ha referido al mito del canal interoceánico en la literatura nicaragüense. La gravitación de aquel accidente geográfico en la configuración histórica de Centroamérica podría indicarse en 4 fases. La fase inicial y milenaria permanece inalterable, ya que el istmo es tan solo un accidente geográfico sin interés estratégico alguno. La irrupción europea y la racionalidad mercantilista le asignan un valor hasta entonces desconocido. Interés es el interés del imperio de turno. Y la tercera, ya a fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del Canal de Panamá le incorpora un valor y función definitivo. El interés de otro imperio, Estados Unidos, se inicia la lucha por la autonomía del canal. Hasta ahí Urbina. Los personajes indígenas de Maladrón viven en la idea de un espacio que compone un puente intercontinental entre masas espaciales que se comunican a través de una letárgica temporalidad. La idea ísmica la aporta un personaje español, que es Ángel Rostro, aunque no esté movido por fines de codicia, sino de fama. Son dos maneras de concebir el espacio, esencialmente diferentes y antagónicas. Imaginarias líneas transversales y longitudinales franquean de tal modo el espacio centroamericano y fundan, de acuerdo con su trayectoria, concepciones diferentes. La primera ha sido prioritaria para cuanto imperio estableció allí su radio de acción. De carácter imprescindible, la línea transversal resulta una metonimia del interés que postula. Esto es, como istmo, es un espacio que permite el recorrido de la distancia más corta entre los dos puntos marítimos. Justamente el acortamiento de la distancia acrecienta el aprecio económico. Centrada exclusivamente en la posibilidad de sortear en el menor tiempo y distancia posibles del territorio, la línea transversal ignora todo lo demás. Historia, otros accidentes geográficos, culturas, habitantes, etc. La línea longitudinal, en cambio, es la línea milenaria, mítica, que recorre una distancia de 2000 kilómetros, jalonado de innumerables dificultades. La cordillera es nervadura, nexo, hábitat y también refugio. El viaje es un común dispositivo en el corpus novelístico sobre la conquista. La búsqueda del istmo en Maladrón tiene que ver con que no quieren conquistar sino descubrir. Como consecuencia del desplazamiento en la novela de Asturias,
la conversión de los personajes se da en más de un sentido. Por un lado, altera la identidad de conquistadores y por otro, los integra a un nuevo espacio. La pérdida de la comunidad de origen comienza a producir cambios rotundos en los personajes de Maladrón. Tal es el caso de Blas Centeno, del personaje Blas Centeno, entre comillas, materialista, escéptico y casi siempre deprimido. Sin embargo, al principiar la conquista era idealista, crédulo y animoso. Los hechos lo cambiaron. Una piel traes y otra piel te llevas. Fin de la cita. Todo sobreviene como una mutación que se desarrolla en un nuevo espacio. Ángel Rostro, que no se convierta a la secta de Maladrón, percibe la relación entre nuevo espacio y degradación religiosa. Cito, desde que estamos extraviados por estas sierras, no guardáis la lengua de blasfemia y de ello que siempre andemos perdidos. Fin de la cita. Porque se hallan, cito, ellos en el humo de un mundo nuevo, sin tiempo, sin espacio. En un encadenamiento continuo, nada permanece idéntico. La fe cristiana se corrompe a tal extremo que brota la herejía. La identidad hispánica se altera por un nuevo sentimiento de pertenencia a un espacio diferente y a pesar de lo paradójico, germen de una naciente nacionalidad. Pero de todos estos cambios, el culto al mal ladrón adquiere dimensiones extraordinarias en razón de que la significación global de la novela simboliza la conquista. En otros términos, la ruptura con el asentamiento original hispánico, alejamiento físico, desplazamiento espacial, propicia la elección herética, la de otro culto con otro asentamiento. En síntesis, el cambio de sede está en la base de la herejía. El culto a Maladrón es la corrupción de la doctrina cristiana, trastrocada en símbolo de la desesperanza. Se va perfilando de esta manera la nueva religión más acorde a la violenta sustancia de la conquista. El tiempo del sincretismo no ha llegado aún o es un culto u otro, pero no la síntesis de ambos. La dualidad de creencias no tendrá destino histórico, ni la secta prosperó porque fueron extirpados de raíz sus primeros retoños, ni el culto al dios de los terremotos indígenas habrá de tener mejor suerte. Para finalizar, de acuerdo con la concepción histórica de Asturias, la novela toma de los sucesos lejanos una sustancia que podría denominarse como valores perpetuos, que está incrustada en aquellos. No tiene Asturias no tiene un interés arqueológico ni tampoco pretende reinterpretar sesgadamente un episodio de la historia americana como es la conquista española. Busca penetrar más bien los hechos hasta descubrir en ellos lo que contengan de inmemorial, perenne, y que aún puede seguir activo en el presente. De acuerdo con nuestro análisis, los valores perpetuos de incidencia permanente se perfilan alrededor del mito geográfico y la utopía escatológica. Hemos querido representar la significación del istmo a través de dos líneas, una transversal y la otra longitudinal, que a su vez definen orientaciones antropológicas completamente diferentes. La mención de los Andes verdes en el subtítulo de la novela va más allá de la referencia geográfica. La nervadura que constituye esta cadena montañosa corre en la misma dirección longitudinal arcaica y adquiere en la novela una presencia dominante. La conquista española violenta la ruta cultural preexistente, provocando una brusca reorientación espacial en detrimento, por cierto, de la historia futura centroamericana. En el siglo XVI, como en el XX, el istmo ha sido la llave económica entre los dos océanos. Su dominio torna subalterno o insignificante cualquier otra preocupación. La inversión del mito cristiano, por otro lado, como fondo de la novela o de las novelas de Asturias, es muy relevante. La fuerza crítica de Maladrón se deposita en la utopía escatológica de un grupo de españoles extraviados, ya no en el espacio americano solamente, sino en la cristiandad. La aporía religiosa de dos universos diferentes estriba en la imposibilidad de comprenderse mutuamente. Como en el mito, las fuerzas del bien y del mal se enfrentan. Como en la historia, los hombres deben tomar partido. Cito, todo está lleno de comienzos, dice Huinaquil, un personaje indígena.
expresando la desgracia por la aparición de un nuevo credo. Cuando los fanáticos de Maladrón extirpan con el corazón de Centeno y Duero, pero asimismo la exclamación desliza una tenue luz esperanzadora. El tiempo cíclico, perdido por los seres de injuria, como denominan a los españoles, que de otro planeta llegaron por mar, del epígrafe con que la novela se abre, puede algún día concluir y recuperarse, cito otra vez, aquel mundo de golosina, habitado por ellos, los habitantes primitivos, junto a los venados y los pavos. Muchas gracias. Excelente, doctor Claudio. Muchas gracias por su eh, extraordinaria intervención. Muy bien, ahora vamos a pasar con la magíster Tashina Nicolau, con su ponencia titulada Una relectura desde el huracán, la dimensión natural, mitológica y política en la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias. Y para hablar un poco de la magíster Tashina, Tashina Nicolau es docente universitaria, aspirante doctoral de la Universidad de Innsbruck en Austria. En su proyecto de doctorado analiza cómo se presentan y articulan los fenómenos meteorológicos del trópico, enfocando el viento y la lluvia en 5 novelas latinoamericanas del siglo XX hasta la actualidad. Obtuvo su grado y posgrado en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Además, pasó un semestre de intercambio en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y una estadía investigativa en la Universidad de Antioquia, Colombia. Muy bien, Tessina, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación y en general al equipo de organización de esas jornadas académicas a su cordial invitación a este panel. El huracán, un fenómeno meteorológico extremo tan frecuente en el Caribe y en Centroamérica, impacta los diversos ámbitos de la vida humana, como los recientes huracanes demuestran y recuerdan. El historiador Stuart Schwartz destaca, por ejemplo, like slavery or imperialism, the hurricanes have been a determining force in the patterns of the region's history. Y también el antropólogo Fernando Ortiz resume con referencia al impacto cultural: doquiera se conoció el horrible meteoro, allí tuvo su mito correspondiente. Por lo tanto, no es sorprendente que influye también en la literatura del área y lo demuestra en específico la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias, que incorpora Viento Fuerte de 1950, que indica el huracán ya en su título, El Papa Verde de 1954 y Los Ojos de los Enterados de 1960. Con esta ponencia quiero indagar la interpretación multifacética que nos ofrece Asturias en estas novelas y por lo tanto promover una relectura de la trilogía bananera desde el huracán. Para su orientación procedo de la siguiente manera. Primero enfocaré brevemente el estado de investigación en cuanto al huracán en la trilogía y en el contexto de los estudios literarios en general para dedicarme luego intensivamente a la indicada relectura. Analizaré las novelas por medio de 3 diferentes dimensiones del huracán que se presentan en la narrativa: la dimensión natural, la mitológica y también como metáfora la dimensión política. Para el análisis nos guiarán las siguientes preguntas. ¿Cómo es representado el huracán y qué papel desempeña en la trilogía? Así como de qué manera se caracteriza la relación entre seres humanos y aquel fenómeno meteorológico extremo. Estas preguntas planteo en el marco de la ecocrítica, un estudio crítico literario que enfoca, en palabras generales, la relación entre literatura y el medio ambiente, como lo destaca Cherry Glotfelty en la antología inicial. Su preocupación central es investigar las representaciones literarias del ámbito natural y los vínculos entre sociedad y naturaleza. Y en las preguntas presentadas se especifican estos enfoques para un estudio del huracán. Respecto a la temática del panel, cabe destacar que la trilogía bananera es ya muy estudiada, pero principalmente es leída con énfasis en su contexto político y la crítica ante el impacto de la United Fruit Company en Guatemala.
Esto se debe probablemente a considerar la trilogía como canónica de género de la novela bananera, que se caracteriza por su posición antiimperialista y el refuerzo de la identidad y la conciencia nacional, según Chen Tu. Y los estudios literarios han enfocado principalmente la representación crítica de la explotación capitalista en la novela bananera, según Grimberg-Pla y Mackenbach. Poco se ha estudiado, en cambio, la representación del ámbito natural y específicamente la del huracán en la trilogía. Algunos investigadores hacen referencia a este fenómeno meteorológico por su rol central en la primera novela, pero no se ha indagado el huracán de manera principal o en el contexto de las tres obras. En un marco más amplio se puede destacar que los estudios que tematizan el huracán en la literatura son actualmente muy escasos y el ámbito está todavía abierto a nuevas contribuciones. Por lo tanto, quiero ofrecerles no solamente una relectura de la trilogía bananera de Asturias, sino posicionar esta investigación también como aporte a los estudios literarios de fenómenos meteorológicos. Empezamos con el análisis. El inicio de la primera novela, Viento Fuerte, describe cómo los trabajadores junto a las máquinas cambian radicalmente la faz de la naturaleza y destruyen su diversidad para preparar el cultivo del banano. Se manifiesta el poder del ser humano y de la empresa sobre el ámbito natural, demostrando una relación jerárquica entre seres humanos y la naturaleza. El lugar de las plantaciones ha sido elegido con base a un estudio del clima tropical. Anderson dejó un estudio de climatología. Al fijar lo relativo a los vientos, pudo comprobar que por este lado de la costa no se produce el viento fuerte y jamás se ha presentado. Este estudio comprueba al parecer la ausencia de huracanes en el pasado del área. En consecuencia, la empresa frutera anticipa su poca probabilidad en el futuro y no tiene la expectativa ante un huracán en la zona. Así, se define el espacio como apto para las plantaciones. Sin embargo, se presenta este fenómeno aéreo al final de la primera novela. Se manifiesta el impacto destructivo del huracán y de las plantaciones de banano, nada iba quedando en pie. Y todos los representantes de la empresa bananera, todos ellos trataban de buscar la cara a ese otro alguien que los anulaba a pesar de sus sistemas de previsión para contrarrestar posibles causas de pérdidas. No solamente fallan las construcciones del ser humano ante la fuerza del huracán, sino que el fenómeno rompe también con los sistemas de previsión el estudio hecho anteriormente. Además, es descrito que el huracán no solo lo derribaba cuando le salía al paso, sino lo secaba, lo dejaba como estopa. Las plantas que requieren agua para fructificar están no solamente tumbadas y arrancadas, sino también secadas. La probabilidad de recuperar alguna fruta se reduce al mínimo y el impacto del huracán es aún más desastroso. Así también cambia el huracán la faz de la tierra y de esta manera se asimila con el impacto ejercido de la empresa al principio de la novela. Al final, las construcciones del ser humano están reducidas a su terreno, lo que implica un regreso al estado anterior. Pero el enfoque del huracán está principalmente en la destrucción de las plantas. De las plantaciones y podemos captar también su magnitud. 12 millones de plantas de banano están derribados y arrancados. Nos podemos imaginar, por un lado, la dimensión geográfica de las plantaciones y por otro lado, el tamaño del huracán. Coligin señala en este contexto, "The pages explore the truth often forgotten by modern scientific thought, that nature is the great equalizer." El huracán opera entonces como fuerza equilibradora y recupera el ámbito natural de las plantaciones. Conviene enfatizar que el huracán rompe también con el orden social y económico, según Baumbach. El huracán detiene el comercio del banano, así como la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Pero se trata de un paro temporal, dado que la empresa sigue con la explotación en las siguientes novelas. Aún así, podemos interpretar el huracán en su dimensión natural por la enfatizada destrucción de las plantaciones en función de una denuncia de ese tratamiento hacia la naturaleza.
En Viento Fuerte podemos percibir también el huracán en su dimensión mitológica. Los personajes centrales son el chamá Ritoperaj y Hermenegildo Puac. Coligin caracteriza al chamá como able to communicate with other forces, reaching the distance between humanity and nature. El chamá ocupa una posición importante en la creencia indígena, dado su función de comunicador entre los poderes y deidades del ámbito natural y los indígenas. Hermenegildo Puac es un campesino de banano, pero la empresa le rechaza la compra de su cosecha. Puac se ve sin posibilidades de confrontar el poder de la empresa y en este momento se acuerda de sus raíces culturales. Podemos interpretar esta reacción como una vuelta a su origen cultural, dado que Puac parece haberse alejado de su cultura como práctica el cultivo del banano para vender. Esta idea es central en otra novela de Asturias, en Los hombres de maíz de 1949. Según García, para el indio el maíz es alimento sagrado, porque es el que constituye la carne del hombre. Por lo tanto, solo debe sembrarse para comer. En Hombres de Maíz, el conflicto central surge cuando se siembra al maíz como negocio, práctica que equivale a la profanación de los dioses. Por medio de la descripción del país como planta sagrada y material de la creación de los seres humanos, se hace referencia aquí al Popol Vuh, el libro sagrado de los indígenas maya quiché, y se destaca la relación estrecha de los indígenas con la naturaleza. Dada la reacción drástica de Puac ante el rechazo de la compra, se resalta su enfoque hacia el concepto de sembrar para vender en vez de sembrar para comer. Esto implica un alejamiento de sus raíces culturales. Puac se dirige entonces al chamá para pedirle venganza, una fuerza que nada deje en pie, un viento que soplara por debajo, desenraizando los bananales de la tropical tanera, arrancándolos para siempre. Para ello pide el chamá de Puac su entrega completa de su cuerpo y en específico de su cabeza, y Puac acepta voluntariamente. Este pedido del campesino significa, al lado de una vuelta a su cultura de origen, también una vuelta a la naturaleza, a un fenómeno aéreo capaz de oponerse a la empresa. Dependiendo entonces de la posición, se percibe el huracán de manera diferente. Para los empresarios, el huracán representa una fuerza violenta que se les opone y que destruye las plantaciones. Para Puac, en cambio, representa el huracán su venganza y también justicia ante el tratamiento de la empresa. A pesar de que deja su vida, el huracán es para él la realización de su deseo, que implica una connotación positiva. En la descripción de huracán también se refiere a las deidades del Popol Vuh, a Cabracán, el dios de los terremotos, y a Huracán, en el libro sagrado también conocido como el corazón del cielo. Al enfocar este último dios se destaca que es relacionado por un lado con la creación y la paz y por otro lado representa la deidad responsable para la destrucción de los hombres de madera mediante una inundación. El dios se caracteriza así de manera dual, con elementos de la creación y a la vez de la destrucción. Ortiz también señala que el dios huracán influye en diferentes fenómenos meteorológicos, como la lluvia, el rayo o el trueno, y es considerado una deidad compleja. Alcides Paredes destaca el viento fuerte que se desata sirve no solo para destruir las plantaciones, sino también para que el pueblo se dé cuenta del poder de sus tradiciones culturales y de que sus dioses siguen vivos y protegiéndolos. ¿Cómo se realiza la venganza de Puac mediante el huracán? Es aquí principalmente el dios huracán, la deidad fomentadora y activa. El huracán, en su dimensión mitológica, representa entonces, al lado de la vuelta de Puac a sus raíces culturales, un recuerdo para todo el pueblo. En la segunda novela, El Papa Verde, se enfatiza además la idea de que el huracán no solamente ayuda para hacer justicia, sino también para realizar el pedido de Puac de una esperanza para un futuro mejor, que provee una revivificación de las raíces culturales del pueblo. Así podemos observar la dualidad descrita en el Popol Vuh también, también en su dimensión mitológica, mediante la fuerza destructora que se opone a la empresa y sus plantaciones y la fuerza creadora de la esperanza para un futuro mejor. Pero cabe destacar lo que explica Alcides Paredes.
La pareja de Hermenegildo y Rito significa una vuelta directa al pasado, a las raíces indígenas, como última forma de enfrentarse a un presente que afecta al pueblo negativamente. Y es una vuelta al pasado que no toma en cuenta las condiciones del presente, ni la magnitud ni la naturaleza del problema actual. El huracán, en su dimensión meteorológica, igual que en su dimensión natural, es condenado a fracasar, porque no toma en cuenta la magnitud del poder de la empresa y la denuncia y resistencia del PUAC es a la vez indirecta, mediada por el huracán. Además, la entrega a la naturaleza para un futuro mejor no es realizada por un colectivo unido, la idea inherente en la huelga y de la denuncia directa de la tercera novela. En las dos primeras novelas de la trilogía se anuncia además otra dimensión de Huracán, la política. En esta dimensión se presenta como metáfora en el contexto de la lucha contra la compañía bananera. Leemos: la hora del hombre será el viento fuerte, que debajo de las entrañas de la tierra alce su voz de reclamo y exija. Es entonces el pueblo, metaforizado como un huracán que protestará contra el poder explotador de la empresa. Antes de enfocar la huelga, cabe destacar un fenómeno del discursivo narrativo que podemos denominar como un huracán interno. Un ejemplo representa el estamid. Solo los ojos de Lilith adivinaron la tempestad que pasó por el corazón de su marido. Aquí la tempestad es la ira de Mid acerca de que sus compatriotas no quieren ver y tener explícito las prácticas injustas y explotadoras de la compañía. Otro ejemplo lo encontramos en la tercera novela, Los ojos de los enterados, con referencia a un vendedor de pájaros y al protagonista Octavio Sansur, que es junto a su pareja Malena Tabay la fuerza motriz de la huelga. Sansur endureció las facciones y pasó los ojos por las jaulas como un poseído por una tempestad que era rayo, relámpago, trueno. El personaje está descrito como un poseído de fenómenos aéreos extremos que lo inscribe en un contexto mitológico y que hace referencia a las manifestaciones del dios huracán. El huracán que pasa también por el corazón de este personaje es la ira ante el encarcelamiento de los pájaros que deberían ser libres. En estas descripciones, el huracán interno es relacionado con una forma de resistencia ante tratamientos injustos, pero que carece de poder e impacto real en frente de la compañía bananera. Es necesaria la unidad del pueblo, que profesa el Yamá Beraj, un viento formado por masas humanas que barrerían con la tropicalera. El segundo huracán de la trilogía representa así la venganza y la resistencia del pueblo. Solo de esta manera habrá el poder para que caiga la compañía. Es preciso señalar que la empresa representa en las dos primeras novelas la única entidad opresora, pero en la tercera novela se manifiesta que el país también sufre una dictadura. No solamente son dos entidades opresoras, sino además están estrechamente relacionadas. Derrocar a la fiera militar de turno, dejando la frontera intacta, era engañarse. Y atacar a la compañía con el dictatosuelo encima era imposible. Había que acabar con las dos al mismo tiempo. Para que realmente pueda haber justicia, es necesario el derrocamiento de ambos poderes, y con este enfoque se desarrolla la huelga huracán. El deseo de que haya justicia se manifiesta también en la creencia indígena de que los muertos están enterrados con los ojos abiertos hasta que llegue el día de la justicia y puedan cerrar sus ojos, a la cual alude el título de la tercera novela, Los ojos de los enterados. El protagonista relaciona esta creencia con la huelga. Todos los muertos, Juanbo, enterrados, con los ojos abiertos, todos mientras reina en el mundo la injusticia. Y por eso debes ayudar a la huelga grande, para que haya justicia y paz, y ellos cierren sus ojos. No habrá huelga grande si no hay quien ayude, si cada uno hace su voluntad, dado que la huelga grande es producto de la voluntad de todos en una sola voluntad. Esta idea de una huelga huracán con base en la voluntad unida tiene la intención de que el pueblo se vuelva a pensar como colectivo, la que representa a la vez un principio central de la cultura maya, según Alcides Paredes, por la cual se revivifica la herencia cultural y se actualiza a la vez.
En cuanto a las características de la huelga huracán, se destacan sus dos intenciones: deshacer las cosas sin hacer nada y luego rehacer lo que estaba mal hecho. La fuerza de la huelga huracán se basa en la voluntad unida del no movimiento, que podemos interpretar como el ojo calmo del huracán. Y a la vez ejerce la huelga de la misma manera como los vientos huracanados, porque ambos deshacen lo establecido para poder enfocar luego un mejoramiento. En cuanto a la magnitud de la huelga huracán, cabe resaltar que enfoca la caída de ambos poderes en la capital, igual que en las plantaciones, involucrando así todo el país. La huelga huracán tiene un impacto más grande que el huracán en su dimensión natural y mitológica. Otra característica de la resistencia es su no violencia, que también marca un concepto importante en la cultura maya. La huelga huracán se realiza al final de la trilogía, primero en la capital, y también se declara la huelga en las plantaciones. El viento fuerte que ahora empieza aquí no viene de barrer las plantaciones, sino a hacer justicia. La huelga huracán no apunta a deshacer las plantaciones por ser una victoria de poca duración, sino el pueblo quiere hacer justicia. Ya no quieren dejar en manos sobrenaturales problemas que tienen que resolver ellos con una sola voluntad, la de la huelga. Se destaca así también la narración que el huracán en su dimensión mitológica no trata adecuadamente el conflicto y se requiere la unidad del pueblo para conseguir la justicia ante los tratamientos de la dictadura y la empresa frutera. La huelga huracán resulta exitosa como la dictadura y la frutera caen al mismo tiempo. La novela termina narrando de que todos los muertos y vivos se alegran ante este momento, incluyendo Puac y Peraj. Todos los esfuerzos para que haya un mejoramiento y justicia culminan al final, y así se valoran las raíces culturales actualizándolas a la vez en el contexto de la huelga huracán. Para concluir esta relectura de la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias, cabe destacar que al enfocar el huracán se resalta su centralidad e importancia, así como la interpretación multifacética por parte del autor. Nos presenta percepciones diferentes hacia el huracán de la empresa y del campesino Puac. El huracán se manifiesta por medio de tres dimensiones: la natural, la mitológica y como metáfora también la dimensión política, las cuales están todas inscritas a la resistencia y a la denuncia de los tratamientos injustos hacia el ámbito natural y el pueblo. De esta manera, la trilogía también mediante Huracán es plenamente inscrita en la narrativa de la novela bananera. Asturias entrelaza por medio de Huracán la situación actual con el pasado y las raíces culturales, enfocando a la vez el futuro, en la cual la unidad del pueblo es fundamental, incorporando así el impacto histórico y cultural del fenómeno meteorológico extremo. Y es interesante ver que el huracán en la trilogía bananera no es relacionado con la fuerza y el impacto negativo del imperialismo, como resuena en la cita de Schwartz, o, por ejemplo, en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que describe la compañía bananera como un huracán. En cambio, en la trilogía bananera se destaca que el huracán principalmente con connotación positiva para el pueblo y los trabajadores, que apunta a una pluralidad de interpretaciones del huracán y en general de fenómenos meteorológicos en la literatura, que está por investigar. Muchísimas gracias. Excelente intervención, Magistra Tachina, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, el doctor Pablo Sánchez López, con la ponencia El viaje de Miguel Ángel Asturias a la Hungría socialista. El doctor Pablo Sánchez es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, profesor titular del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Sevilla. También ha realizado estancias como profesor o investigador visitante en diversas universidades latinoamericanas, entre ellas la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en la narrativa latinoamericana de los siglos XX y XXI y en los contactos culturales y literarios entre España y Latinoamérica. Ha publicado artículos en revistas como Latin American Literary Review, la Revista de Occidente, entre otras,
También es autor de las monografías La emancipación engañosa, una crónica transatlántica del PUM, Liturgias utópicas, la Revolución cubana en la literatura española y Literaturas en cruce, estudios sobre contactos literarios entre España y América Latina. Como novelista ha publicado Caja Negra, que fue Premio Lengua de Trapo, El Alquiler del Mundo, Premio Francisco Casabella, también obras como La vida póstuma y Yo no he muerto en México. Muy bien, doctor Pablo, adelante, el espacio es suyo. Perdón, doctor, creo que no sé, el audio no está funcionando, no lo podemos escuchar. ¿Ahora se me escucha? Sí, listo. ¿Escucha? Sí, estupendo. Pues decía, buenos días, buenas tardes desde España, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de formar parte de estas jornadas. Yo de lo que voy a hablar en estos minutos es de este libro. Ahora pondré, bueno, aquí sale un poco al revés, pero ahora lo colgaré en la presentación para que se vea un poco mejor. Un libro muy poco conocido y poco estudiado, que Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda publicaron en 1969 y que es el resultado de su viaje a la Hungría del socialismo que habían realizado 4 años antes. Se trata de un libro, como digo, muy original, bastante olvidado dentro de lo que es la producción tanto de Asturias como de Neruda, porque es un libro informal, un tanto humorístico, relajado, despreocupado, en el que van a explicar su experiencia turística en ese país, ¿no? Voy a intentar subir un poco para que vean por lo menos la portada. Supongo que se ve la portada ahora mismo, ¿no? Como ven, es un libro curioso incluso desde el punto de vista tipográfico. Esto se publicó en la editorial española Lumen, la editorial barcelonesa, en coedición con la editorial Corvina, que era la editorial oficial húngara dedicada a la promoción del país en el extranjero. Asturias y Neruda, como ustedes saben, son amigos desde 1942, cuando Neruda llega a Guatemala. A partir de ahí van a tener una larguísima amistad, a diferencia de la amistad de Neruda con Nicolás Guillén, que se rompió, como sabemos, por la polémica a propósito de la famosa Carta de los Intelectuales Cubanos en los años 60 contra Neruda. La amistad con Asturias se mantuvo hasta prácticamente el final de sus días y los dos coincidieron en algunas ocasiones en los países socialistas europeos. De hecho, ellos ya estuvieron en 1957 en el Festival de la Juventud de Moscú, aunque no eran precisamente jóvenes, pero en ese Festival de la Juventud organizado por la política cultural soviética, ya estuvieron los dos. Y en un festival en el que también estaba un jovencito llamado Gabriel García Márquez, aunque todavía no era conocido, pero que acudió ahí para conocer, digamos, de primera mano lo que era la novedad del socialismo y más allá de las interpretaciones tendenciosas de la propaganda, diríamos, antisoviética, conocer de verdad cómo funcionaba el sistema, ¿no? Bueno, Neruda, como sabemos, había estado ya desde 1949 visitando regularmente la Unión Soviética y los países socialistas, sobre todo la Unión Soviética, como jurado del premio Stalin y luego premio Lenin. Recordemos que ese premio también lo gana Miguel Ángel Asturias. Y en 1965 los dos coincidieron en Hungría después de haber visitado, después de haber participado, perdón, en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en Bled, hoy ciudad eslovena, en el Congreso del PEN Club. Habían estado los dos en ese Congreso del PEN Club y después fueron invitados por el gobierno húngaro, el gobierno de János Kadar, para, digamos, pasar una temporada en Budapest y también en el lago Balaton, que es uno de los sitios turísticos más conocidos de Hungría. Entonces, evidentemente fueron recibidos con la máxima hospitalidad porque se trataba de ofrecer la mejor imagen posible de Hungría. Y el resultado es este libro, ya digo, tan excepcional porque la presencia de Hungría en la literatura, como tema, como espacio, como referente en la literatura latinoamericana es muy escasa. Hay algún cuento de Cortázar, Rubén Darío tiene una crónica de Budapest que incluye En tierras solares de 1905, es decir, Hungría es un país realmente muy exótico y muy poco comunicado con América Latina y por eso este libro resulta de un especial interés
en ese sentido, porque acerca dos realidades realmente muy lejanas, ¿no? Como son las de Hungría y América Latina. Hay un precedente también en el caso de Asturias, sobre el que no me voy a detener mucho, pero que es su libro sobre Rumanía, sobre la Rumanía socialista. Asturias, que ya había estado, sabemos, en 1928 en Rumanía, pero vuelve cuando Rumanía ya es país socialista, en 1962, porque le han ofrecido un tratamiento para sus problemas de riñón con un médico muy prestigioso de Rumanía, y en Rumanía también, aparte de recibir la cura para sus dolencias, que parece que fue satisfactoria, él se dedicó a conocer también de primera mano lo que era el país socialista antes de que Ceausescu llegara al poder, ¿no? Y eso lo llevó después a escribir, a publicar un libro titulado Rumanía, su nueva imagen, publicado en México en 1964, otro libro también muy poco conocido, pero en el que Asturias, digamos, da su balance sobre lo que él ha visto, siempre guiado, por supuesto, por los representantes del gobierno rumano, que evidentemente condicionan y guían su visita en la técnica habitual de los países comunistas, que ya se había puesto en práctica en la Unión Soviética, por el cual cualquier visitante extranjero es siempre llevado a través de un guía traductor, que es el que le orienta sobre lo que puede ver, y por tanto no hay, diríamos, visitas espontáneas libres del turista, es lo que se llamó el turismo revolucionario, que digamos, producía también una imagen siempre positiva, usualmente positiva, del turista extranjero sobre la realidad comunista o socialista, la realidad tanto soviética como húngara como rumana, ¿no? En este caso. Entonces, Asturias ya había estado en Rumanía, había publicado ese texto, que es una muestra de gratitud y de elogio a lo que él consideraba los resultados evidentes de la economía socialista, de la sociedad, la nueva sociedad creada en una fase en la que ya parece que se ha diluido un poco la primera época stalinista del gobierno socialista rumano, y con Hungría pasará un poco lo mismo, con la diferencia de que este libro es mucho más lúdico, es mucho más festivo, y el contenido político es menos abierto, ¿no? Y eso es lo que probablemente explicó la circunstancia muy curiosa de que este libro, aquí que están viendo ustedes, cuya portada están viendo, se publica en España, se publica en la España franquista. Recordemos que España vivía todavía en 1969 una dictadura de raíz fascista, que estaba ya en los últimos años, pero en la que evidentemente los libros todavía podían pasar una cierta censura, y en la que, aunque Neruda ya empezaba a publicarse con cierta regularidad, las ideas políticas de Neruda pues todavía causaban inquietud en el régimen dictatorial, y por tanto en esos años todavía hubo problemas. Recordemos, pues son los años del boom de la novela latinoamericana, la que se publica Cien años de soledad, pero también hay problemas de censura con novelas como Cambio de piel de Carlos Fuentes, que no pasa la censura española, Paradiso de José Lezama Lima tampoco pasa la censura. Es decir, que la literatura latinoamericana que se publica en España tiene unas condiciones y unas características muy particulares, y normalmente están sometidas a ese filtro que provocaban los censores. Y sin embargo, los censores no se dieron cuenta de que este libro era una apología del socialismo húngaro, una apología clarísima del socialismo húngaro, pero como no había un contenido político abierto, lo dejaron, lo publicaron. También es verdad que es un libro, ahora enseñaré un poco el contenido para que lo veamos más claramente, era un libro caro porque estaba profusamente ilustrado. Y eso implicaba que no era un libro al acceso de todos los lectores, ¿no? Era un libro muy caro para la época, y por eso quizá no tuvo demasiado éxito, y ese también puede haber sido uno de los factores que provocaran que este libro haya quedado un tanto en el olvido. Voy a compartir. Aquí ven, por ejemplo, este es el índice del libro. Como verán, hay una serie de textos de Asturias y otros de Neruda. Entonces, curiosamente, los textos de Asturias están marcados por la cuchara, y los textos de Neruda por el tenedor vidente, ¿no? Entonces se van alternando los textos del uno y del otro. Fíjense en los títulos, ¿no? Hungría, confluencia de ajíes y paprika, rehabilitación de la sopa, goulash, el Ancla, que es uno de los restaurantes que visitan, Hungaria, que también es otro bar muy famoso, brindis en la taberna El Puente. Estos son los textos de Asturias, que combinan prosa y poesía. Hay algún soneto, Fuente de Visegrad, por ejemplo, es un soneto. Ya en el libro sobre Rumanía también habría combinado poesía y verso, pero aquí, digamos, tenemos esa curiosidad de que Asturias incluye más poemas y Neruda más textos en prosa.
como si se invirtieran un poco los roles entre los dos autores, ¿no? Y luego también tienen textos conjuntos, como este Brindis en la taberna del puente, que es un diálogo entre los dos, entre Asturias y Neruda, que ya digo, eran muy amigos y disfrutaron al parecer mucho de su experiencia húngara, ¿no? El origen del libro está aparentemente en la invitación que le realiza el gobierno húngaro y en lo que explica en esa sección titulada Aperitivo de Iván Bolsisar, que es el presidente del PEN Club húngaro, responsable por tanto un poco de la invitación a Asturias y Neruda. Iván Bolsisar les propuso que escribieran un libro elogiando la gastronomía húngara para que, digamos, eso contribuyera a la mejora de la imagen de Hungría. Recordemos que Hungría en 1956 había sufrido la invasión soviética y que había sofocado de manera muy sangrienta la insurrección que había tenido lugar en el país, ¿no? Por tanto, aunque Hungría, digamos, había pacificado un poco su contexto político, necesitaba mejorar su imagen internacional y aprovecharon esta oportunidad con los dos figuras importantes. Recuerdo que todavía ninguno de los dos ha ganado el premio Nobel. El viaje se hace en 1965, todavía no han ganado ni Asturias ni Neruda el premio Nobel, pero son evidentemente dos escritores muy conocidos ya en el ámbito socialista, en la Europa socialista. Han sido traducidos, Neruda bastante traducido en casi todos los países, y Asturias también es muy conocido dentro de los escritores latinoamericanos. Todavía no ha llegado 100 años de soledad, evidentemente. Asturias es uno de los escritores más conocidos en el ámbito de la Europa oriental, del este y oriental, dentro de los escritores latinoamericanos. Entonces, el escritor Bolsisar propone la publicación del libro. Voy a intentar, voy a intentar compartir el prólogo. Un segundo. Perdón. Bien, aquí está. Esta es la segunda edición, no es la primera, se reeditó en 1972. Como ven, es un libro, ya lo verán, que tiene una calidad, digamos, tanto tipográfica como de diseño, que es muy inusual, que en todo caso conecta con algunos de los experimentos que estaba haciendo, por ejemplo, Julio Cortázar en los libros suyos en esos años, en La Vuelta al Día del 80 Mundos, luego Prosa del Observatorio, que es publicado también por Lumen. Es decir, es un concepto mucho más experimental desde el punto de vista tipográfico. En este aperitivo es donde el escritor Bolsisar comenta cómo surgió la idea, ¿no? Vamos a ver cómo lo explica del libro. Fue entonces cuando los dos escritores latinoamericanos pensaron por primera vez en escribir algo sobre la vida húngara. Neruda pensó en una poesía y Asturias en un pequeño ágape. Cuando al día siguiente en una taberna de marineros situada a orillas del Danubio, en un ambiente más sencillo, tuvieron ocasión de paladear cosas tan sabrosas y en tanta abundancia como la noche anterior, fue Asturias que se sintió inclinado hacia los versos, mientras que Neruda se había atraído por la prosa, esta vez más extensa. Más tarde llegaron a conocer los pueblos en los que los distintos platos son originarios. Conocieron antiguas villas donde fueron preparados por primera vez y conocieron principalmente a la gente a cuya vida se hayan ligado los rústicos y otras veces refinados sabores de esas comidas. Estos dos escritores, llegados desde muy lejos, consideraron que esta era una nueva manera de poder hablar a sus lectores sobre Hungría. Así viajaron por Hungría durante semanas enteras, trabando conocimiento con las llanuras en las que crece el trigo, con las soleadas laderas, con las tierras que producen los vinos húngaros y con los apacibles huertos de frutales, ¿no? Con acogedoras tabernas de familiar ambiente, con cafés chapados a la antigua y con modernos restaurantes.
y a través de las comidas trabaron conocimiento con Hungría, ¿no? Como dirá después Neruda, este es un libro feliz. Fíjense en los diseños que tienen un aire pop, son ilustraciones realizadas por artistas húngaros, y cada uno de los textos es la exaltación del placer gastronómico, ¿no? Y del disfrute de los dos. Incluso hay un texto muy curioso de Neruda que se titula Los poetas gordos, y en el que se define a sí mismo y a su amigo Miguel Ángel Asturias como los poetas gordos, los dos poetas gordos que han ido a comer y a disfrutar a Hungría, ¿no? Hungría nos gustó y la gustamos. Somos golosos venidos de allá lejos, de tierras calientes que siguen ardiendo y tierras frías que viven con la nieve. Teníamos hambre ancestral, siglos de hambre maya, edades de guerra y hambres de Arauco, hambrunas de Castilla que empujaron a América la soldadesca imperial, ¿no? Vinimos aquí a comer y nos dirán, ¿y por qué no a pensar, a filosofar, a estudiar? Todo eso lo hacemos y lo hicimos, pero lo callamos. Cuanto comimos con gloria se lo decimos en este pequeño libro al mundo. Es una tarea de amor y de alegría. Queremos compartirla. Sentémonos juntos todos los hombres del mundo alrededor de la mesa feliz, de la mesa de Hungría, ¿no? Entonces, el libro, por tanto, es una exaltación de la gastronomía típica húngara, pero el sentido político está detrás porque, evidentemente, al exaltar la abundancia de la comida húngara, también se está intentando desarticular la crítica anticomunista, una de las críticas anticomunistas más frecuentes desde el bando capitalista en los tiempos de la Guerra Fría, que era la escasez de comida o las dificultades de alimentación, de falta de productividad en la economía socialista, ¿no? Entonces, lo que están demostrando Asturias y Neruda es que en Hungría se vive muy bien y se come muy bien, evidentemente a costa del gobierno húngaro, no lo olvidemos que fue el que financiaba todo esto. Por ejemplo, este texto, como verán, con una cuchara indica que es de Miguel Ángel Asturias. Los que tienen la cuchara son los de Asturias, aunque no parezcan firmados, y ahí vemos la exaltación de la paprika, como veríamos después del goulash. Este es el texto de los poetas gordos al que hace referencia, este es de Neruda. Como ven, es un libro lúdico, entretenido, es un libro muy fácil de leer y que evidentemente responde mucho a esa época de Guerra Fría, pero también un intento de desdramatizar la Guerra Fría y de ofrecer una visión más pacifista, más agradable, más amena de los conflictos que en aquellos momentos tenían en jaque la geopolítica internacional, ¿no? Esta es Rehabilitación de la sopa, es un texto muy divertido en el que Miguel Ángel Asturias se dedica a exaltar las sopas húngaras, pero además las sopas con todo lo que tienen, digamos, hoy diríamos poco dietético, ¿no? Todas los condimentos y todos los elementos que hacen que esas sopas sean muy potentes y quizá no demasiado sanas desde el punto de vista puramente fisiológico, ¿no? Paprika y demás, ¿no? Como digo, por tanto, es un es un libro muy curioso que en su primera edición se tradujo a 4 lenguas, es decir, se publicó en español, pero también se publicó en francés, en ruso, en alemán y en inglés, creo recordar. Tardó en publicarse porque el viaje es de 1965 y sin embargo el libro llega a las librerías en 1969, no está muy claro por qué. Parece que hubo una primera edición que solo se distribuyó a través de las embajadas húngaras en países latinoamericanos, pero el caso es que a las librerías no llegó hasta 1969, año también en el que la Guerra Fría había llegado también a otro momento delicado, porque justo el año anterior se había producido la invasión de Checoslovaquia, que como sabemos al propio Neruda también le provocó una cierta autocrítica, porque evidentemente después de lo que había pasado en Hungría, lo que sucede en Checoslovaquia también implica la frustración de que la Unión Soviética se está comportando de una forma imperialista y por tanto se convierte en un argumento muy difícil para los defensores de la Unión Soviética frente a los Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? La sopa de pescado, fijemos que algunos de los textos de Neruda, no vendrán ellos, se parecen un poco a las odas elementales. Este es el poema dedicado por Asturias al goulash. En fin, creo que es un libro, ya digo,
poco conocido y poco estudiado, que Asturias y Neruda muestran perfectamente un concepto muy distinto de la política. No hay alusiones en ninguno de los dos a condiciones concretas, no se alude, por supuesto, a lo que sucede en 1956, no hay terminología ni vocabulario ideológico transparente, sino que lo que hay es precisamente un hedonismo constante, también pues en realidad muy burgués, podría decirse, más que comunista, y el del disfrute, ya digo, permanente de los dos escritores. Hay que también detallar algún otro de los aspectos de este libro, y es que la motivación para publicarlo no fue únicamente la generosidad y el agradecimiento con los anfitriones húngaros, sino que al parecer, según confesó la intérprete que acompañó a Asturias y Neruda, y confesó mucho después, las esposas tanto de Asturias como de Neruda querían comprar ropa en las tiendas lujosas de Budapest, y por eso a Asturias y Neruda se les ocurrió escribir este libro para recibir los derechos de autor de manera rápida, no tener que cambiar el dinero, porque los problemas de cambio de moneda con los países socialistas en el extranjero eran muy complicados, y poder aprovechar ese dinero para comprar la ropa en las boutiques. Esa parece que es la motivación real de Asturias y Neruda para publicar este libro, ¿no? Y realmente demuestra cómo funcionaba, digamos, la relación que estamos estudiando en un proyecto de investigación compartido con universidades españolas y universidades de Europa del Este, la relación de los escritores latinoamericanos en la Guerra Fría a través de sus experiencias de viajes, todos los relatos que hacen, entre los cuales destaca efectivamente este libro como uno de los más singulares, ¿no? La verdad es que el libro ha sido usualmente muy poco considerado en la parte de Neruda. En el caso de Neruda está incluida la Nerudiana dispersa, y en el caso de Asturias pues también ha sido un poco olvidado, a pesar de que contiene, ya digo, muchos elementos de interés, y sobre todo es un tipo de escritura a cuatro manos completamente distinta a la que podríamos encontrar en dos opuestos, incluso ideológicamente, como serían Borges y Bioy Casares, que también escribieron a cuatro manos algunos de sus textos, y que evidentemente están en el extremo opuesto desde el punto de vista ideológico y estético tanto de Asturias como Neruda. Y no quería dejar pasar tampoco la oportunidad de señalar que he intentado buscar los restaurantes en los que estuvieron los dos escritores, y creo haberlos... un segundo. Bueno, ahora no encuentro el documento, no lo he podido poner, vamos a ver si... Segundo. No lo puedo compartir. No sé si Ángela puede compartir alguna de las fotos que pasé. Ahora no lo puedo compartir alguna de los documentos, simplemente para que se vea que algunos de esos restaurantes todavía, solo uno existe de todos los que visitaron Asturias y Neruda, y estuve reconstruyendo los pasos de los dos premios Nobel. No sé si está... Esta es la botella de sangre de toro, que es uno de los del vino típico de Hungría, al que dedican un poema. Creo que el poema de sangre de toro creo que es de Neruda, ¿no? Particularmente. Si pasamos a alguna de las otras fotos, por favor. Este es el ciervo de oro, al cual le dedican un poema. Si podemos pasar pantalla, por favor, que hay un texto, hay uno de los... Este poema está cerrado, perdonen la vanidad de aparecer, pero quería demostrar que había buscado los dos restaurantes. Este ahora mismo está cerrado, pero es la taberna de Matías, que es otro al que dedica los poemas. Y si puede pasar a la siguiente foto, por favor. Este es el ciervo, pequeña balada antes de entrar a comer en el restaurante El Ciervo de Oro, que es el que hemos visto antes,
con la imagen, ¿no? Bueno, esto es a modo de curiosidad para que entendamos un tipo de literatura, ya digo, relajada, hasta cierto punto humorística, francamente hedonista, en la que la política de la Guerra Fría se convierte en un elemento mucho más relajado, menos dramático, menos politizado, y que da lugar, ya digo, a este texto muy curioso y poco conocido, y que creo que, sin embargo, sirve como ejemplo de la diversidad y la riqueza de los textos en los tiempos de la Guerra Fría y la incorporación de los escritores latinoamericanos a esos contextos. Y bueno, creo que esto es más o menos lo que quería explicar, y muchas gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Sánchez. Qué fascinante exploración de un texto tan extraño, interesante. Bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas, por lo que le pido al panel que abran sus cámaras para que podamos vernos y compartir el espacio. Esta es una pregunta de la audiencia y es pregunta para cualquier miembro del panel, o si quieren hacemos una ronda en el orden y vamos respondiendo. La pregunta es, ¿cómo se percibe o cómo se lee la obra de Miguel Ángel Asturias en sus respectivos países? Quizás podemos empezar con el doctor Claudio y hacemos en el mismo orden el ciclo. En verdad la obra de Asturias, como la de tantos otros novelistas de la nueva narrativa latinoamericana, estoy pensando en las generaciones o en las producciones de los años 40 o 50 del siglo pasado, estar solo en los programas de estudios universitarios. No hay muy pocas reediciones. A pesar de que acá vive uno de los hijos digo, acá en la Argentina, en Buenos Aires, vive uno de los hijos de Asturias, y bueno, tiene una permanente actitud activa para difundir la obra de su padre, ¿no? Sin embargo, no es no es un autor que tenga la relevancia que pudo tener décadas atrás, ¿no? Gracias. ¿Qué vamos con la Magíster Cachín? La verdad es una muy buena pregunta que antes todavía no me había hecho. De hecho, acabo de pensar en cómo me crucé con Asturias de verdad, porque ni siquiera lo recuerdo, solamente pues en palabras generales, como he estudiado en Alemania, ahí realmente no está muy presente, pues lo máximo realmente, como dijo el doctor Claudio Maíz, en el ámbito académico, diría yo. Pero como les digo, que desde que lo descubrí me encanta y me fascina y quiero leer aún más, y por eso les agradezco mucho esa posibilidad de conocer más de ese autor tan fascinante y sus obras, y tal vez por ese medio promover un poco más la lectura también en mi ámbito en ese sentido. Excelente, gracias. Doctor Pablo, por favor. Sí, la pregunta me parece muy interesante y yo he reflexionado bastante sobre ese tema. Yo creo que lo que podríamos llamar un declive canónico de Miguel Ángel Asturias. Es decir, recordemos que Asturias es el primer novelista que gana el premio Nobel, el primer novelista latinoamericano. Es decir, lo gana antes de García Márquez, por supuesto, lo gana antes que, como escritor latinoamericano, antes que Neruda, y Borges, como sabemos, pues no lo ganó. Es decir, en el 1967, Asturias y Carpentier probablemente tienen una cotización internacional, quiero decir, desde el punto de vista canónico, tan alta o más que Borges. Eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día Borges está evidentemente muy por encima desde el punto de vista de todos los aspectos, digamos, canónicos, académicos y demás. Yo creo que ha habido una caída bastante notable y creo que injusta, tanto de Asturias como de Carpentier. Creo que el interés de determinadas escuelas filosóficas y teóricas por Borges, y sobre todo algunos centros de poder académico e intelectual, ha hecho que Borges, evidentemente es un escritor sin igual, pero que haya superado muy claramente. Creo también que a Asturias le perjudicó un poco, justo en ese momento del 67, la llegada de los nuevos del boom, es decir, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar y Fuentes,
con los que no acabó de entenderse demasiado bien en algunos aspectos, sus declaraciones sobre García Márquez, que fueron un poco polémicas, y yo creo que eso también le ha perjudicado desde el punto de vista de la posteridad literaria, ¿no? Entonces yo creo que Asturias es un escritor muy poco leído hoy, también en España. Está en los programas de enseñanza, pero es verdad que es un escritor del que se habla poco y quitando el señor presidente, el resto de su obra es muy poco conocida. Realmente no creo que sea fácil de encontrar en las librerías, sí, grandes, evidentemente está, pero es un escritor del que se habla poco. Yo creo que ha habido una cierta injusticia con él y habría que indagar en esa cuestión porque tiene que ver con cómo la nueva narrativa latinoamericana empezó y cómo luego algunos han ido situándose en una posición, digamos, hegemónica y otros han perdido un cierto estatus. Y creo que el caso de Asturias sería un ejemplo de ello. Excelente, gracias. Bien, la siguiente pregunta creo que se conecta bastante con esta y también es muy a nivel personal. ¿Qué les llevó a enfocar su investigación en estos textos que están un poco al margen del canon y no necesariamente sentarse a leer al señor presidente o hombres de maíz que son un poquito más canónicos, considerando sobre todo que está justo lo que está diciendo el doctor Sánchez, esta situación de que se ha desplazado a Asturias del Margen? Si quieren, hagamos una ronda inversa y empezamos con el doctor Sánchez y terminamos con el doctor Maiz. Sí, bueno, en mi caso, a ver, evidentemente yo llegué a Asturias sobre todo por El señor presidente, que es una novela deslumbrante cuando uno la lee, digamos, en la universidad y está empezando a conocer la grandeza de la riqueza inmensa de la narrativa latinoamericana, y El señor presidente pues fue una absoluta revelación. Luego debo reconocer que con alguna otra de las novelas de Asturias tuve una cierta... defraudó un poco más mis expectativas, pero El señor presidente siempre me ha parecido una novela colosal, ¿no? Y una novela absolutamente fundacional de la modernidad narrativa latinoamericana, ¿no? Mi llegada a Asturias ha sido en este caso más que nada por el proyecto este en el que estamos, que tiene que ver con los viajes de los escritores latinoamericanos a los países socialistas, ¿no? Pero sí creo que hay ahora mismo lo que diríamos un yacimiento de posibilidades académicas en Asturias. Yo creo que la bibliografía sobre Asturias hay que actualizarla. Necesitamos nuevas perspectivas, necesitamos nuevos enfoques, porque creo que la bibliografía de Asturias pasa un poco lo mismo con algunos otros escritores de más o menos de la época, como Ernesto Sábato, Augusto Rabastos, algunos que yo creo que de los que se habló mucho en su momento, luego han pasado un poco al olvido, no se les ha estudiado tanto y ahora quizá habría que recuperarlos y darles nuevos enfoques. Y creo que ahí es importante que la gente joven entre en este terreno, porque yo creo que hay muchas posibilidades, porque efectivamente es un autor que se estudió mucho en su momento, pero que quizá requeriría de nuevas posibilidades interpretativas, ¿no? Tashina, por favor, adelante. Creo que voy repitiendo un poco lo que dije ahorita. ¿Qué me llevó a estudiar en este caso la trilogía bananera? Creo que fue por interés personal hacia el impacto de la United Fruit Company en Guatemala o en el istmo latinoamericano en general. Y de esta manera, como obra canónica de la novela bananera, la empecé a leer y me impactó tanto que ofrece mucho más facetas que solamente esa crítica antiimperialista. Y de esta manera, yo desde el margen voy hacia el, digamos, centro o explorando cada vez más la narrativa de Asturias. Y lo que me lleva realmente, o lo que me interesa tanto en ese autor, realmente es el impacto cultural, que siempre lo relaciona en sus obras. Y por mi parte, que para mí es un hábito muy desconocido o que lo voy conociendo cada vez más, es interesante cómo lo relaciona con narrativas y técnicas literarias realmente y que hasta hoy en día podemos aprender por medio de su literatura. Eso sería. Doctor Claudio, adelante, gracias. En mi caso, yo llego a esta novela marginal, llamémosla así, de Maladrón, como consecuencia de un interés mayor, que era el de
novela histórica o la nueva novela histórica latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo había construido un corpus de la novela de la conquista y me parecía que al encontrar la de Maladrón, de Asturias, me pareció que sin pertenecer plenamente a ese corpus, era una novela precursora, ya anticipaba algunos de los recursos que la nueva novela va a utilizar posteriormente. También Asturias me interesó por otro lado, en algunos estudios que yo hice sobre algunas revistas de la vanguardia en Francia, hay una en la que Asturias participa, Asturias, Carpentier y Uslar participan en esa revista que está dirigida por una argentina. Es una revista donde Asturias adelanta parte de las leyendas de Guatemala que luego va a publicar, ¿no? Carpentier adelanta un fragmento de su novela Cueyambao, que es la primera novela que publica en Cuba, en fin. Es decir, han sido, está lo canónico por un lado en Asturias, pero también por por ciertas lateralidades he llegado también a interesarme por su obra, ¿no? Excelente, gracias, doctor. Queda poquito tiempo, pero me gustaría hacer una, creo que tal vez sí nos da tiempo para hacerles una para cada uno. La primera es para el doctor Claudio. ¿Cree usted que la novela Maladrón nos da algunas claves para entender la evolución de Asturias dentro de este contexto descolonizador, digamos, de esta visión un poco descolonizadora de la historia que se plantea más adelante? Yo creo que sí. Yo creo que él en esa novela, eh, tem- no temprana, pero sí, digamos, temprana desde el punto de vista que vos tal vez lo estás señalando, hay un intento de visualizar episodios de la historia de América Latina desde una perspectiva no oficial, no desde el poder, sino desde los márgenes o desde la acción de otros personajes o bueno, o de la imaginación de personajes que no tienen una participación rutilante o destacada dentro de la historia centroamericana, ¿no? Y en particular de Guatemala. Y bueno, y esa crítica a la conquista me parece que está enfocada desde un punto de vista irónico, pero no en el sentido solamente del recurso de la ironía, ¿no? Sino en tanto el significado que tuvo la ironía para la modernidad, que sería mucho más largo de explicar, ¿no? Pero me parece que desde ahí sí hay un comienzo a esa crítica anticolonial, antiimperialista de Asturias. Excelente, muchas gracias, doctor. Bien, ahora esta va para la magíster Tashina. A ver, me gustaría como colocar un poco en el contexto contemporáneo esta trilogía bananera. Entonces, si sí, ¿tiene alguna relevancia para los movimientos sociales que luchan contra procesos extractivistas en Latinoamérica? Una lectura de la trilogía bananera. ¿Considera usted que sí? Y si no, ¿por qué no? Ajá. Mm, mm, Es decir, si realmente una lectura actual puede ayudar con los problemas actuales, ¿no? En cuanto a, em, sí, las prácticas extractivistas. Ujú. Mm, Lo que he tratado de mostrar por medio, pues específicamente por medio de la dimensión natural del huracán, que critica esa explotación de la tierra, ¿no? Que lo revuelve o lo vuelve pues deshace las plantaciones. Creo que es lo que dijo la autora Collision también, que nature is the great equalizer, como que enfocar que sí, somos parte de este mundo, no somos
no estamos como en una esfera encima del mundo de alguna manera, sino nosotros como seres vivos somos parte de este mundo y que también impactamos el mundo y el mundo nos impacta a nosotros. Y, y es una responsabilidad y creo que con este enfoque también se puede leer principalmente esa primera novela de resaltando, pues no es tan enfocada, pero sí se enfoca y creo que partiendo de la trilogía bananera se puede abrir un debate hacia la actualidad de tematizar la extracción de recursos naturales o de frutas o cómo actuamos en nuestra actualidad ante plantaciones, por ejemplo, que son cada vez más grandes y qué impacto tienen y cuestionarlos realmente qué va a ser en el futuro, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser para abrir el debate en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Y esto es para el doctor Pablo. A ver, después de esta publicación de Viaje a Hungría, ¿considera usted que hay una transición o los ideales socialistas tienen una presencia más fuerte o cambia la mirada de Asturias después de esa experiencia en sus obras posteriores? Pues yo creo que no, quedan pocos años. Recordemos que esto se publica en 1969 y Asturias fallece aquí en el 74, ¿no? 73, no recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mucho cambio. Habría que estudiarlo más, ¿eh? Efectivamente, yo creo que eso es parte del tema que nosotros estamos intentando organizar y recopilar, ¿no? Yo creo que habría que buscar más documentos y más pruebas que revelen la posición de Asturias con respecto al socialismo europeo también no mostró demasiado entusiasmo por la Unión Soviética, a diferencia de Neruda, por ejemplo, ¿no? Sí, había un ideario, digamos, antiimperialista, antiestadounidense y demás, pero lo que aquí entra en juego más, creo yo, es el impacto de la Revolución Cubana. El impacto de la Revolución Cubana es quizá más importante porque a medida que se van acumulando los fracasos, digamos, del socialismo europeo, Hungría, luego Checoslovaquia, claro, Cuba aparece como la alternativa, ¿no? Y en la que, digamos, se centran todas las esperanzas de la izquierda latinoamericana en esos años, claro. Entonces yo creo que va por ahí, que ese es otro tema interesante, cómo Asturias pudo ver ciertas similitudes entre los esfuerzos de Hungría o Rumanía con los esfuerzos que estaba haciendo Cuba en esos años para salir del subdesarrollo capitalista y entrar en una supuesta sociedad próspera de tipo socialista, ¿no? Y lo que pasa es que creo que todavía no le faltó tiempo para comprobar, digamos, la evolución de esos modelos sociales con el tiempo. Pero sí, yo creo que faltaría todavía un poco más de documentación al respecto. Es asombrosa la ingenuidad de Asturias cuando habla de Rumanía, francamente, ¿no? La verdad es que el libro decepciona un poco, ¿no? Porque, claro, el novelista que había sido capaz de diseccionar de una forma tan brillante los mecanismos del poder dictatorial latinoamericano, el señor presidente, en cambio, ve Rumanía como un paraíso absolutamente perfecto en el que todos son felices. Claro, eso sí revela una cierta ingenuidad, ¿no? Que es un tanto decepcionante, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene que ver con las dificultades que tuvieron a veces los extranjeros para entender de verdad cómo funcionaba el socialismo, ¿no? Y eso pasa un poco en Cuba también, porque son los turistas europeos que van a Cuba y creen que todo es maravilloso entre el 59 y el 71, y por eso viene el desengaño del caso Padilla y todas estas cosas que pues no voy a detenerme en ellas porque es un tema muy largo y muy conocido. Pero creo que todo tiene que ver con las polémicas y también con algo que es muy importante, que es los años 60 son muy acelerados, pasan muchas cosas muy rápidamente, ante las cuales, pues, la muerte del Che Guevara, invasión de Checoslovaquia, Vietnam, es decir, el contexto es mucho más acelerado y convulso que el que tenemos nosotros ahora, que también lo es, pero en aquellos tiempos realmente los propios intelectuales en ocasiones tienen dificultades para reaccionar a tiempo e interpretar los sucesos tal y como están pasando. Y en ocasiones por eso también se dejan un poco llevar por cierta tendencia general a dar visiones superficiales, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor. Bien, vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Cada uno tendrá de 3 a 5 minutos para dar su declaración final. Si quieren, empecemos en el mismo orden en el que hicimos las ponencias, con el doctor Claudio Maiz. Bueno,
En mi caso, algunas cosas las reitero, ¿no? Asturias está dentro, está en mis intereses dentro de o estuvo dentro de un contexto mayor, como fue la reescritura de la historia en América Latina. Ese es un fenómeno, bueno, muy conocido por todos nosotros, pero que mm, todavía, bueno, por lo menos en el tiempo en que yo lo abordé, no había, no se habían, no habían periodos específicos en los que se reunieran alrededor de los cuales se reunieran las novelas, ¿no? La conquista, el siglo XIX, en fin. Bueno, en ese sentido me parece que la novela de Asturias, como en otras tantas cosas, la novelística asturiana, ha sido precursora y lo fue un novelista precursor del boom, pero también fue un novelista precursor de este fenómeno de la nueva novela histórica. Eh, es verdad que, como dice Pablo, que el boom vino a opacar a esta gran generación de narradores, entre ellos Carpentier, Rulfo y el mismo Asturias, por tomar solo algunos nombres. Es decir, trastocó el orden cronológico de la novelística o de la narrativa latinoamericana. No habría boom sin Asturias, sin Carpentier ni Rulfo, ¿no? Así que en ese sentido, creo que a pesar de que es un escritor que está dentro del canon, es un escritor que tal vez está demasiado canonizado y no pareciera que no pudiésemos decir nada más de él. Y sin embargo, creo que tenemos muchas deudas todavía con Asturias, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Rosina, por favor. La verdad, quiero seguir el hilo del señor Claudio Maíz, de que la narrativa de Asturias nos ofrece muchas temáticas y una riqueza y importancia también si lo enfocamos desde nuestra vista actual hacia el pasado y también hacia el más pasado si hablamos de la conquista. Y creo que esta relectura bajo nuestro enfoque actual con las problemáticas y conflictos que tenemos que tratar en nuestra actualidad, que nos puede ayudar a entender, a tener otros enfoques y realmente valorar aún más esas obras que tal vez algunos han dejado en el pasado y revivificar también y iniciar una nueva lectura de las obras de Asturias. Gracias. Pablo, por favor. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho efectivamente mis dos colegas y coincido con la necesidad de reivindicar un poco el papel central de Asturias en la evolución de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Y en la parte de la que yo me he ocupado más, creo que es importante insistir en algo. Antes de que se produzca el boom y del éxito de los más conocidos, García Márquez, Vargas Llosa, hay un pequeño boom de Asturias y de George Amado y de algunos otros escritores en los países socialistas europeos. Es decir, Asturias cumple una función muy importante en la expansión internacional de la literatura latinoamericana en otras lenguas. Y este tema yo creo que ha sido un poco olvidado y me parece injusto, porque creo que Asturias realmente fue un elemento, un factor decisivo en la, diríamos, madurez, algunos ya hablaron en su momento, la mayoría de edad de la narrativa latinoamericana, así un poco de manera pretenciosa, pero es verdad que se olvida la importancia que tuvo el Premio Nobel Asturias, ese reconocimiento que él tenía, y que ya sabemos que el Premio Nobel pues, puede ser muy discutible y todo lo que queramos, pero es verdad que Asturias cumplió una función muy importante en la renovación técnica de la narrativa latinoamericana, la renovación temática y también en, por supuesto, modernizar la visión que se tenía de lo que llamaríamos las sociedades latinoamericanas, la cultura latinoamericana, la renovación, digamos, de lo que había sido la tradición regionalista, entre comillas, y cumplió esa función y además provocó un reconocimiento, una expansión de la literatura latinoamericana de cierta importancia. Y creo que, bueno, pues ahí es mérito suyo y hay que reconocerle ese logro, porque creo que sin él no se entendería, digamos, muchas cosas, como ha dicho
mi colega Claudio, de lo que viene después. Entonces, me parece justo y necesario ahora pues, contribuir a ponerlo otra vez en su sitio y darle nuevos enfoques y ayudar a, bueno, a recalibrar todo lo que fue su importancia, que creo que es innegable. Excelente, muchas gracias, doctor. Pues bien, con esto empezamos a cerrar la actividad. Les agradezco mucho por sus excelentes intervenciones y fascinantes ponencias. No nos queda más que seguir leyendo Asturias, seguirlo repensando y buscando nuevas claves para entender el presente. Un recordatorio a quienes tienen que llenar formulario de asistencia está en los comentarios de la transmisión y tienen 20 minutos. Ahorita, bueno, ya les quedan unos 7 minutos antes de que se termine la actividad para llenarlo. Y vamos a pasar a la parte de los agradecimientos y los diplomas. Creo que alguna de las compañeras va a transmitir. Muy bien. Muy bien. Ay, no logro leer, perdón. El diploma que se les enviará virtualmente dice lo siguiente. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan el diploma al doctor Claudio Gustavo Maíz por su excelente participación en el desarrollo del panel Asturias y sus otros textos, marginal, polémica e incomprensión, como conferencista de su ponencia titulada Historia y mito del mundo de la conquista, Maladrón como novela precursora entre el marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y el legado de sus proyectos literarios a los 100 años del nacimiento de Claridad Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre del 2024, y enseñar a todos, firma el maestro Jorge García González, coordinador general, la doctora Elsa Nuila, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila Decano. No voy a leer todos porque está bastante larga la oración, pero no queda más que agradecerles a ustedes tres, a Magistrata China, al doctor Pablo Sánchez y al doctor Claudio Maíz por sus participaciones y abrimos la invitación a la siguiente ponencia, al siguiente panel, que será ahora a las 12. Será la presentación del libro de la editorial Ex Máquina, producción editorial y literatura costarricense de 1990 al 2020. Contaremos con la participación del magíster Juan Pablo Morales y el doctor Mijael Mondol López. Pues nada, sin más que hacer constar, les agradecemos mucho otra vez por su participación. Gracias a la audiencia por sus preguntas y su atención. Tengan que feliz día y a seguir leyendo Asturias. Adiós. Gracias igualmente, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.